bienvenidos a Protestante Digital. Una vez más traemos pues en este espacio de entrevista a alguien que tiene algo que contarnos y a alguien que yo creo que nos va a aportar mucho durante este ratito de conversación. Él es Elder Favarín, él es doctor en predicación por la Talbot School of Theology y también máster en interpretación bíblica por la London School of Theology. También es pastor cofundador de C29 Granada y actualmente director global de jóvenes y adultos de estudios bíblicos en comunidad. Un montón de cosas. Hola, Elder, bienvenido. Hola, Daniel. Un placer. Muchas gracias por esta invitación y la oportunidad de estar juntos nuevamente. Pues el motivo por el que Elder nos está visitando en el día de hoy y estamos haciendo esta entrevista es que se acaba de publicar un libro hace muy poquito. Es un libro que se llama Amplía. Y este libro va sobre predicación, que es uno de los temas en los que Elder se ha estado especializando, no solo teóricamente, sino que en la parte práctica, ya que lleva muchísimo tiempo predicando y él es una persona que sabemos que bueno, está viajando también por muchos lugares, invitado para predicar, llevando adelante este ministerio de predicación que es tan importante para las iglesias evangélicas. Es probablemente pues, una de las señas de identidad de los evangélicos, el hecho de que pues normalmente pues damos una posición importante, una prioridad a la exposición de la palabra y por eso hay muchas personas en el ámbito evangélico que se están preparando para poder exponer adecuadamente y para poder transmitir la palabra de Dios de esta forma a través de la exposición y la predicación. Así que Elder, este libro amplía. Sabemos que bueno, va un poco orientado a ese tema, ¿no? Al tema de la predicación y también sé que también tiene un punto local en el sentido de que también se refiere a la situación en España sobre la predicación. Pero primero quizá puedas contarnos un poquito qué es lo que te ha llevado a escribir este libro. Claro que sí, Daniel. Gracias. Bueno, realmente fueron varios factores. En primer lugar, y gracias por tus palabras, tiene que ver con mi interés, mi pasión, mi vocación como evangelista, también como pastor y misionero. Y ese interés que tengo de seguir aprendiendo y con otras personas, seguir creciendo y aportando en el ámbito de la predicación. Y hace unos años tuve la oportunidad de hacer un doctorado en esa área y enfocar aún más mis estudios en la investigación de lo que para mí era un campo muy presente en mi día a día, pero que creo que había el espacio para aportar algo y tenía que ver con conectar nuestro mensaje de forma aún más amplia a personas no creyentes y combinar esos campos de la evangelización, la pastoral, el acercamiento misional a nuestra predicación. Entonces, bueno, sería mi experiencia, esos estudios. Y sinceramente, Daniel, la oportunidad, y yo lo sentía como una responsabilidad, que mis estudios también pudieran generar, espero con humildad, pero con valentía, una contribución a la predicación en España. Suelo decir que el número de publicaciones que tenemos en España, por lo menos entre nosotros evangélicos, no es proporcional a la calidad de los dones y la forma como Dios usa a gente por España y fuera. Pero este es solamente quizás el cuarto libro siendo publicado en España entre evangélicos en el área de la predicación en los últimos 40 años. Así que mi deseo era también aportar algo, pero generar conversaciones, diálogo, aportación que provocara a todas las generaciones, pero de forma especial también a las nuevas generaciones de predicadores, a reflexionar, pero también a escribir, a producir, a seguir hablando, como bien decías, de algo que no solo para nosotros como evangélicos, pero creemos construido en una fuerte y sólida teología bíblica de lo que significa el anunciar la palabra, ¿no? Así que destacaría algunas de esas razones, Daniel, que me llevaron a tratar de contribuir a través de Amplía, este nuevo libro. La verdad que es interesante lo que comentas, ¿no? No sabía ese dato llamativo de que hay tan pocos libros escritos en España sobre la predicación en los últimos años y bueno, sin duda, siendo una materia, como decía al principio, ¿no? Tan relevante y que tiene tanta importancia
en el desarrollo de lo que es la práctica de nuestra fe. Pero también, bueno, sé que comentábamos antes, ¿no? Sueles viajar, estás en contacto también con organizaciones evangélicas en Europa, en otras partes del mundo. ¿Cómo es el momento actual de la predicación? Estamos en un momento de esplendor, crisis, transición. ¿En qué punto estaríamos en las iglesias evangélicas en España en cuanto a este tema? Buena pregunta, Daniel. De alguna forma, yo sinceramente creo que en los tres momentos depende del círculo, dentro del círculo mayor de evangélicos en el cual estamos hablando. Por ejemplo, en España, personalmente creo que vivimos un momento muy especial. Primero, por personas que Dios ha levantado y son extraordinarios en la comunicación de la palabra, gente con quien aprendemos todos muchísimo. Y eso ha inspirado nuevas generaciones también de predicadores. O sea que España produce muy buenos, si podemos usar esa palabra, ¿no? Pero muy buenos predicadores. Siento también que en España hay una sed, hay un deseo de aprender y de crecer, ya sea por iniciativas virtuales, que veo que hay muchos entrenamientos y capacitaciones, muchos no, pero algunas iniciativas y capacitaciones, como también, no lo he mencionado aún, pero este libro amplía, lo he publicado con Andamio y con Taller de Predicación, que es una iniciativa nacional formando a predicadores. Es la única en un ámbito nacional e interdenominacional en España. Y es muy bonito ver cómo gente de toda España se está formando también en el área de la predicación. Y finalmente, algo que creo que sí veo en España es todavía, y espero que siempre sea así, una construcción sólida en nuestra teología sobre la predicación. Y esto, siendo un poco más amplio de lo que me preguntabas, es algo que veo que carece un poco la iglesia en algunos lugares, por ejemplo, del norte de Europa o incluso en Norteamérica. Algunos lugares donde la secularización ha tocado aún más la iglesia, percibo que de alguna forma el péndulo se ha ido a otro lado. ¿Qué quiero decir? Hace décadas, como evangélicos en todo el mundo, enfatizábamos mucho la proclamación verbal, ya sea en la predicación los domingos o en la predicación evangelística. Y había una carencia de alguna forma en temas sociales, en la práctica de la vida del día a día. Y hubo mucha producción de contenido y de reflexión necesaria sobre eso. El avión vuela con dos alas. Tenemos la proclamación verbal, como decían algunos, pero también tenemos la práctica de la vida. Y eso es esencial. Y hablemos del impacto en la comunidad, de la justicia social y de otros ámbitos. Pero lo que percibo que ha ocurrido en algunos círculos evangélicos, especialmente en contextos del norte de Europa, donde hay contexto protestante de muchos siglos, es que nos hemos ido a la otra dirección. Y he estado, por ejemplo, en eventos enormes de jóvenes en los cuales hablamos mucho del impacto social, del medio ambiente, de las causas sociales, que es importantísimo, luchar contra la trata y muchos otros temas esenciales, pero ni mencionamos la proclamación verbal, ni mencionamos el evangelismo personal, ni mencionamos el desafío al anuncio público del evangelio. Entonces, creo que el péndulo se ha ido a otra dirección en algunos contextos. Y creo que eso es preocupante, no por tradición, pero por fundamento bíblico. Entonces, yo creo que depende de dónde vayamos, nos encontramos que la predicación está en algún momento distinto, pero ciertamente en transición. Creo que hay mucho que se está reflexionando y reconsiderando, y sobre todo en nuestros días, cuando hablamos mucho del aprendizaje, de la pedagogía de comunidad participativa, del diálogo. Creo que también ahí, bueno, el tema es amplio, pero ahí también creo que nos resbalamos un poco en nuestra reflexión bíblica, al pensar que la predicación es solo un monólogo o la predicación es solo una persona que está enseñando a las demás. Y en algunos lugares eso ha entrado de una forma que yo invitaría a una reflexión, que es mucho más que eso, ¿no? Pues la verdad que nos dejas ahí bastantes puntos para poder pensar y comentar. Uno de los que estabas ya abriendo un poco va en torno con la siguiente pregunta, porque estaba pensando cuál sería el trabajo de un predicador en la actualidad y pensando también con respecto a otras épocas. Quizá me refiero sobre todo a cómo ha cambiado
la audiencia de las iglesias, y también se ha cambiado un poco el contexto en el que el predicador se tiene que mover, dado que Mm. ya no, quizás no solo predicamos pensando en una congregación, como podría hacer hace 30 o 40 años, que viene y escucha durante 40 minutos o 50 minutos con atención, sino que quizá ha cambiado un poco esa audiencia. ¿Cuál sería entonces el trabajo de un predicador en la actualidad? Es un punto súper importante, Daniel. Incluso uno de los capítulos del libro hablo de la contextualización. Y creo que debemos estar replanteando, reconsiderando constantemente cómo hacemos las cosas, que es distinto a si las hacemos o no. Y si me permites, doy algunos pasos atrás, porque creo que esto es importante. En todo lo que hablamos, no solo pensar en el contenido que llena nuestras cajas mentales, pero incluso en las formas de nuestras cajas mentales. Y la Biblia hace eso, provoca y le da nuevas formas a nuestras cajas mentales. Y una de esas nuevas formas es nuestro entendimiento de lo que es la palabra de Dios y qué es la comunicación de la palabra de Dios. Y volveríamos hasta los inicios, en Génesis 1, cuando empezamos a ver que la palabra de Dios hace alguna cosa. La palabra de Dios crea. Y Dios luego refleja eso de manera impresionante a lo largo de la historia, y lo vemos en la Biblia. Sinceramente, cuando estudias la Biblia, percibes que cada vez que Dios iba a hacer algo contundente en la historia, Él llamaba a personas para hablar de su parte. Fue con Noé, fue con Moisés, fue con los profetas. Cuando la nación de Israel se iba por caminos distorsionados y Dios quería llamar al pueblo de regreso, ¿qué hace Él? Llama a personas que hablen de su parte. Ezequiel 37 es un ejemplo impresionante cuando Dios le muestra al profeta el valle de huesos secos y le dice, tú profetiza. En otras palabras, tú habla mi palabra. Y cuando lo hace Ezequiel, esto empieza a tomar vida. Es realmente maravilloso porque Dios podía darle vida a los huesos, pero Él le dice a un ser humano, tú habla, porque cuando tú hables mi espíritu va a actuar y a través de esa palabra voy a causar algo, voy a generar algo, voy a producir algo. Y esta es una marca, una identidad de la palabra de Dios. Ella hace alguna cosa. Y no es de sorprender, seguimos más adelante en la narrativa bíblica, llega San Juan el Bautista. ¿Cuál era su principal ministerio? El proclamar, el anunciar. O con Jesús también, quien le dice a sus seguidores, vamos a otras aldeas a predicar, porque para eso he venido. Sigues luego con los apóstoles, y Lucas diciendo en Hechos, la principal forma realmente, entre muchas, que la iglesia experimentaba ese crecimiento era a través de la predicación, de la proclamación, del anuncio de la palabra de Dios. Y acelerando y llegando a nuestros días, es cierto que los tiempos han cambiado, pero esta realidad no ha cambiado. Y hay algo en el ser humano, Daniel, que nos llama, que nos tira hacia esa comunicación verbal de diferentes maneras. Por ejemplo, en nuestros días seguimos enamorados de los monólogos. Las TED Talks están llenando auditorios y no son solo de 18 minutos como las vemos en YouTube. Cuando vas a un evento de TED Talks son varias TED Talks a lo largo del día. O sea, la gente, hay algo en nosotros, nos gusta, queremos escuchar esa comunicación verbal. Tiene un poder especial y de forma singular es la palabra de Dios. Por tanto, ¿cómo lo hacemos? Ahí sí que hay que replantear, reconsiderar, pero su poder, su necesidad y el espacio que sigue teniendo en nuestros días es tremendo. La gente sigue deseando escuchar y sigue siendo transformada por eso. Solo por eso no, por favor. Hay diferentes formas, pero estamos hablando hoy de la comunicación y de la predicación, de ese anuncio verbal y público. Me encanta lo que Jonathan Edwards, un conocido teólogo de hace siglos, y otros seguramente decían. Más importante que de lo que vamos a recordar después, de ese sermón que has escuchado, de canción, es el impacto que esa palabra ha tenido en tu vida en ese momento. O sea, más que lo que tú vas a recordar el martes o el miércoles, es qué está haciendo en ese momento cuando esa palabra es anunciada, porque Dios va a hacer algo. Y como ha prometido en Isaías, mi palabra no volverá a mí vacía, sino que cumplirá el propósito para la cual la he enviado. Entonces, creo que necesitamos esa convicción de que cuando la palabra es comunicada, es lanzada, Dios está haciendo algo.
en su misterio, Él ha escogido esa dinámica y sigue actuando de esa manera en nuestros días. Ahora es verdad, si lo hacemos en un espacio cerrado los domingos, si lo hacemos en un podcast, si lo hacemos en una cafetería, si lo hacemos en un bar, esto es una conversación secundaria, pero súper importante si entendemos el fundamento de todo eso, ¿no? Y en un momento podemos volver al tema de la contextualización, porque la propia Biblia nos invita a reconsiderar cómo lo hacemos. Ujú. Pues sí, la verdad es que, bueno, ha sido un repaso muy interesante de la necesidad de la predicación y de su preeminencia como método que Dios mismo utiliza, ¿no? Para comunicar su palabra, que decías que es sorprendente, podría haberlo hecho de otras maneras, pero quiere de alguna manera que haya personas que estemos o que estén hablando sobre su palabra y comunicando. Y hablando de esto, sé que el libro, no lo he dicho antes, pero tiene un subtítulo que es interesante porque plantea que se pueda predicar a cristianos y no cristianos en España desde un mismo sermón. Eh, ¿Cómo se puede hacer esto y cuáles son las barreras que un predicador va a encontrar para poder hacer este ejercicio de llegar a una audiencia en un sentido distinta, ¿no? Porque creyentes y no creyentes en el mismo sermón, ¿es esto posible? Ya, buena pregunta. Y algo que digo en el libro es, mi propuesta es invitar al lector a esa consideración, a ese acercamiento. Y lo digo muy claramente, es un acercamiento humilde y para nada estoy diciendo es la manera correcta o es la única manera. Porque incluso invitándonos a otra reflexión bíblica, habiendo hablado en la pregunta anterior sobre el fundamento del poder de la palabra, también muestro en el libro que en el Nuevo Testamento no tenemos, Daniel, ningún ejemplo de cómo la predicación se daba en el contexto de la iglesia. Tenemos varios sermones fuera, hacia no creyentes, pero no tenemos ningún ejemplo de un sermón para decir, debemos predicar cada semana, debemos predicar en series, debemos predicar 30 minutos, o debemos solo tener, no, como otras materias, como el liderazgo de la iglesia, por ejemplo, en esta materia hay mucha libertad, hay mucha flexibilidad. Y lo que hago es invitarnos a considerar lo que hacemos y pensar, ¿esto es bíblico o es tradición? Porque construimos nuestras tradiciones y las tradiciones no es que estén mal o bien necesariamente, pero sí nos invitan a una reflexión. Yo considero que podemos sí reconsiderar cuatro divisiones clásicas que tenemos en la predicación evangélica por todo el mundo, pero también hablo específicamente en España. Y aquí un paréntesis, Daniel. Este libro es, creo yo, interesante para cualquier contexto, pero he querido hablar de España, dedico un capítulo al contexto sociológico, filosófico de España, por la razón que hablábamos al inicio, por lo poco que tenemos y por lo que veo que suele pasar de que tenemos que importar y a veces tratar de contextualizar. Y es un ánimo a que replanteemos desde aquí cosas que son muy para nuestra realidad, ¿no? Pero hablo, por tanto, de cuatro divisiones. La primera es, solemos algunos pensar, predicamos la Biblia para creyentes y a Cristo para no creyentes. El predicador, el pastor, el fin de semana y la iglesia tiene que enseñar la Biblia. Y luego el evangelista o para no creyentes vamos a predicar a Cristo. Y esa es la primera división que invito a reconsiderar a partir de la Biblia y construir un primer puente, que es una hermenéutica cristocéntrica. ¿Qué es eso? Una interpretación de la Biblia cuyo centro es Cristo. Y a entender que no existe tal dicotomía. Siempre que predicamos la Biblia, predicamos a Cristo. Es la palabra escrita y la palabra encarnada, ambas 100% Dios y 100% divinas, 100% humanas también, y están interrelacionadas. Y creo que el propio Señor en Lucas 24, por ejemplo, nos invita a unas gafas de lectura de la Biblia, él mismo. Así que cada domingo debo predicar el pasaje que sea, pero llego a Cristo, porque todo apunta hacia Él. Entonces, no es una dicotomía. Predico la Biblia y a Cristo, a creyentes, y predico la Biblia y a Cristo, a no creyentes también. La segunda división que matizo es con relación a nuestra apologética. Y hablo de que
hoy es muy interesante, en España ha crecido mucho el interés por la apologética y sentimos en nuestra sociedad que, como dice la Biblia, debemos dar respuesta a razones de nuestra fe. Y mucha gente se hace muy buenas preguntas. Y hay iniciativas fantásticas en España, como el Fórum de Apologética o iniciativas como las del Instituto Pontea, que están capacitando a mucha gente y preparando a mucha gente. Y solemos hacerlo algunos en campañas universitarias, en bares, en redes sociales. Pero cuando llegamos a la vida de la comunidad, de la iglesia, entonces como que aparcamos eso para afuera, porque al final estamos hablando con gente que ya cree, que no tiene preguntas. Y digo, no, a ver, esto es una división innecesaria. Muchos creyentes tienen preguntas y el lunes estarán en su oficina trabajando o en su universidad y tendrán que dar respuesta de su fe también. Y además, si comunicamos las respuestas a las preguntas de la gente hoy, vamos a generar interés para que el no creyente, ya sea que esté presente en la reunión del domingo o luego escuche ese mensaje por internet. Y vamos a ayudar a creyentes a formar y a prepararles para su día a día. Traigamos la apologética de regreso, de vuelta a la vida de la comunidad, donde desde los inicios eso estaba. Y la última dicotomía, porque bueno, fui citando de esa manera, la primera es creyentes o no creyentes. Bueno, hablemos a ambos. Segunda, Cristo o la Biblia. No, comuniquemos ambos. Apologética o no, no, ambos. Y finalmente hablo de la contextualización. Y es que, otra vez, cuando hablamos a no creyentes, hablas con tu peluquero, con tu poder de trabajo, o predicas en una campaña evangelística, solemos cuidar nuestro lenguaje, nuestros acercamientos, citaciones, pero cuando llegamos al domingo damos por sentado muchas veces que la gente ya sabe quién fue Moisés, quiénes son los profetas, qué es el Nuevo Testamento, que ya están interesados en la verdad bíblica. Y usamos a veces un lenguaje que no conecta con el no creyente. Y si están presentes muchas veces se sienten desconectados, ¿no? Y tampoco anima a creyentes a invitar a no creyentes a escuchar ese mensaje. Y digo, bueno, ¿por qué no replanteamos eso? Y hago una descripción de la situación contemporánea de España en ese último capítulo y nos llamo a la percepción bíblica de que la contextualización siempre fue manera de Dios trabajar. O sea, Dios es nuestro gran ejemplo de poner en contexto, de contextualización, más que Dios se hizo ser humano. O sea, ¿qué mayor ejemplo de contextualización? Y luego tomas otros, por ejemplo, apóstol Pablo. Hechos 13, hablando en una sinagoga, habla de una cierta manera, citando el Antiguo Testamento. Hechos 17, hablando en Atenas a gentiles, a no judíos, ni cita el Antiguo Testamento, aunque su contenido está construido en el Antiguo Testamento. Cita poetas griegos. Incluso tengo varias páginas trabajando el discurso de Pablo en Hechos 17 como ejemplo de apologética y contextualización en el libro. Entonces ves que el ejercicio de la contextualización no es una posibilidad, es una responsabilidad para la comunicación de la palabra en nuestros días. Así que nos invito a hacerlo y a construir, por tanto, ese puente y a considerar ¿qué significa predicar en Granada? ¿Qué significa predicar en un pueblo no sé, de Madrid? ¿Qué significa hablar en otro? Es distinto, pero esto tenemos que considerar, por tanto, nuestro lenguaje, nuestro acercamiento, qué piensa la gente, cuáles son las piedras en el terreno que debemos tocar, remover, quitar para entonces lanzar la semilla. En fin, es mucho contenido el que estoy así soltando, pero es algunas de las ideas que invito al lector a considerar en estas páginas. Daniel. La verdad que es súper interesante escucharte y una predicación amplia, por lo tanto, que amplía la visión para, de alguna manera, darnos cuenta de que podemos llegar a muchas más personas y podemos llegar mejor también a las personas con las que nos estamos relacionando y a las personas que nos están escuchando, ¿no? ¿Qué efectos positivos ya podrías a lo mejor hablar de manera práctica quizá en tu vida ha tenido este trabajo de revisar cómo predicar y qué efectos puede tenerlos también en alguna congregación que digamos que revise y que se plantee la forma en la que se está predicando? Gracias, Daniel. Bueno, yo creo que en primer lugar esto ayuda a creyentes a estar mejor preparados en su semana, en su día a día,
y les anima a invitar a no creyentes a escucharte. Ujú, ujú, Ah, porque yo sé que si mi amigo escucha este mensaje o escucha el podcast que le voy a mandar, esto va a conectar con él. Y esto me ayuda a mí a estar mejor preparado en mi diálogo con el no creyente. Pero además, y esto no lo había matizado aún, no estoy hablando en el libro de ampliar y solo hablarles a no creyentes, como si fuera una reunión evangelística cada domingo. No, no, no. Estoy hablando de hablar a los dos públicos. Podemos ser muy profundos y al mismo tiempo seguir conectando con todo tipo de personas. El desafío, por tanto, es ser profundos, pero coger a la gente de la mano y no soltarles con términos, con ideas, con énfasis que no entienden, pero sino que nos vayan a acompañar. Y claro que voy a mencionar el pecado y voy a hablar de arrepentimiento, pero ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir cuando hablo entonces voy a traducir mis términos, voy a identificarme con la cultura y para que esta gente me acompañe. Entonces lo que yo veo es de manera práctica, este acercamiento trae crecimiento tanto al creyente como al no creyente. Es estamos evangelizando y estamos viendo a Dios santificar al mismo tiempo al que ya es creyente. Yo también destacaría que este tipo de predicación contribuye para construir una cultura misional en nuestras comunidades. ¿Qué es eso? El entendimiento de que la misión está en el centro, en la identidad de lo que significa ser iglesia. Somos llamados hacia afuera. Esto es ser iglesia. Entonces, esto va a presionar contra una tendencia natural que tengo yo y tenemos como seres humanos seguidores de Jesús, y es pensar en los que ya estamos, en los que ya ujú, pertenecemos. Y la misión de Dios nos empuja hacia afuera. Entonces, como el lenguaje crea cultura siempre, esto va a ayudar a crear una cultura de, wow, siempre está pensando en mí que soy creyente, pero también está diciendo, si estás aquí y no crees en la existencia de Dios, qué bueno que estés con nosotros. Y quizás esto te va a sonar así. Déjame decirte una cosa. Entonces afirmas la presencia de personas que piensan de otra manera. Estás creando una cultura misional. Esto es interesante para ti y quiero que lo conozcas. Eh, y yo lo que veo también que al final resulta en, en que la gente va viendo de manera más clara la relevancia de la Biblia en su día a día. ujú, Daniel, si esto toca todas las esferas de la vida. Entonces esto trae crecimiento al creyente y al no creyente. Esto motiva al creyente a invitar a no creyentes. Esto ayuda al creyente en su día a día. Y esto, claro, es nuestro deseo, genera aún más impacto en la vida de personas que no son creyentes. Y en manos del Señor esto puede ser, por supuesto, usado para la salvación de no creyentes, además de crear una cultura, contribuir en la creación de una cultura misional y evangelizadora en nuestro día a día como comunidades de fe también. ujú. Pues la verdad es que es súper interesante haberte escuchado comentar estos temas. Creo que dejas ahí muchos hilos para profundizar y animamos a la gente, por supuesto, a poder leer el libro. Amplía, es un libro que ha editado Andamio junto con Taller de Predicación, así que seguro que lo pueden encontrar tanto en la web de Andamio como en las librerías evangélicas habituales. Quizá para terminar, Elder, comentar que vas a estar en el Fórum Apologética. Antes hablaste algo sobre el tema de apologética. Vas a estar allí es del 6 al 8 de mayo de 2022. Cuéntanos un poquito qué vas a compartir o cuál es tu expectativa hacia este evento. Muy bien, gracias Daniel. Sí, va a ser un placer enorme estar con mucha gente que apreciamos, admiramos en algo que no se ha podido hacer en el último año o anterior por causa de la pandemia. Entonces hay muchas ganas de encontrarnos en lo que es el único encuentro nacional alrededor de la apologética y el Fórum de Apologética que se viene haciendo hace varios años. Y bueno, vamos a estar diferentes personas participando. Alguien que va a llevar la plenaria, alguien a quien admiro mucho y también aplica mucho de esto de lo que estamos hablando, es Stefan Gustafsson, desde Suecia. Eh, Siempre que le he escuchado en el Foro Europeo de Liderazgo, en otros lugares, y he hablado con él, un hombre muy humilde, pero muy profundo y creo que muy relevante por su contexto del día a día en Europa, como el que vivimos en España. Y bueno, a mí me ha tocado el privilegio de traer las exposiciones bíblicas para el encuentro. No lo he dicho aún, pero el tema principal es la apologética de la identidad. Uh-huh. Hay un tema súper relevante en nuestros días y la idea del encuentro es prepararnos aún mejor para dar
respuesta a nuestra fe en temas tan relevantes alrededor de la identidad en nuestra sociedad. Y es por eso que hablaré a partir de los inicios del Génesis. Y voy a estar en Génesis 2 y 3, donde vemos a los primeros seres humanos. Creo que tenemos tanto que aprender de esos primeros capítulos de Génesis para contemplar y entender y organizarnos de acuerdo a las intenciones originales de Dios y en esas primeras relaciones que Él crea. Y así que, bueno, a partir de ahí vamos a tratar nuestras exposiciones bíblicas que espero sean también importantes para todos los participantes. Muy bien, pues muchísimas gracias, Elder. El evento Forma Apologética es del 6 al 8 de mayo de 2022, se va a celebrar en Zaragoza y bueno, pues si queréis información también la podéis encontrar en la web de Forma Apologética y también en Protestante Digital estaremos publicando dentro de poquito sobre este evento. Pues creo que nada más, no sé si quieres agregar alguna cosa más, Elder. La verdad que hemos disfrutado este ratito conversando sobre predicación. Quizá una última palabra que quieras decir de ánimo a quienes están predicando cada domingo y se enfrentan a esa tarea que sigue siendo una tarea ardua y a veces pues que necesitamos el ánimo para poder llevarla a cabo. Sin duda, la necesitamos todos. Bueno, primero darte las gracias, Daniel, por esta invitación y espacio y ánimo a vosotros como Protestante Digital. Sabéis de nuestro cariño y admiración por el trabajo impresionante que hacéis. Y bueno, transmitirnos también ese ánimo como comentas a todos los que tenemos el privilegio de comunicar a las mujeres y hombres que lo hacen ya sea durante la semana, fines de semana, en los pueblos, ciudades de España, y animarnos a seguir creciendo y a seguir siendo desafiados a ser fieles a la palabra, profundos en la palabra, a comunicar lo que Dios ha querido comunicar, pero al mismo tiempo entender que somos llamados a servirle en España en el 2022 y eso requiere relevancia, contextualización, entendimiento de los tiempos, ¿no? Y en esa combinación de la doble escucha, como la describía John Stott, sigamos dando fruto y sirviendo con fidelidad al Señor en ese misterio y en ese privilegio tremendo de ser comunicadores de su palabra y ver lo que solo Él puede hacer, salvando y santificando a gente también a través de la predicación de su palabra. Así que gracias a ti y un saludo a todos los que nos han acompañado. Muchas gracias, Elder. Y gracias a los que nos han escuchado. Ya saben que aquí en Protestante Digital seguiremos trayendo entrevistas interesantes, relevantes en los próximos días. Muchas gracias y que Dios les bendiga.